Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Ya estoy al aire, sí. ¿Cómo les va a todos? Un gustazo. No me diga que tengo a mi amigo Fabián el Vikingo en el chat. Qué lindo tener a mi amigo el Vikingo. También, obviamente, quiero saludar a Eva, a Horacio, que también siempre está. A ver si tengo a otro acá en el chat. A ver a quiénes más tengo. Bueno, y por supuesto a todos los que nos escuchan siempre. A Omar Pérez también. A Clara, mira vos, qué linda alegría. Bueno, Alicia seguramente está viniendo ahora. Vamos a hacer un programa fuerte hoy, como los que habitualmente hacemos. Y esta vez vamos a hablar detenidamente y analizar lo que ya habíamos prometido tiempo atrás, que es el tema de los Illuminati. Porque muchos dirán, ¿quiénes son los Illuminati? ¿Son realmente un grupo de poder? ¿Existen? ¿Y dónde se ocultan? ¿Qué tipo de religión, si se quiere, de esoterismo, de ritualística practican? ¿Cómo están conformados? ¿A dónde se esconden? Etcétera, etcétera. Y la gente especula, hay muchos videos dando vueltas, hay mucha información también ficticia, hay muchos mitos también. Y así que dije, bueno, vamos a investigar seriamente este tema y a exponerlo, un tema tan complejo, ¿no? A exponerlo en un programa de radio de forma histórica, de forma bien plausible para que la gente lo pueda asimilar y pueda entender que viene desde mucho tiempo atrás, que no es algo que surgió de ahora, ¿no? Los Illuminati fueron una sociedad secreta que se inició, y esto hay registros de esto, ¿no? Por supuesto está todo comprobado, en el año 1776. Y es importante esta fecha porque ya van a ver al final del programa cómo esta fecha es una fecha trascendental. Siempre el número y el esoterismo tiene mucho que ver con toda esta ideología que pregona esta secta. 1776 fue el inicio, contaba con 13 grados, dividido en 3 escalas. Los primeros 4 grados eran conocidos como Nursery. La segunda, ¿no? La segunda escala era de 5 grados, se la denominaba Masonry. Sí, acá Fabián el Vikingo me está diciendo los Iluminados de Baviera, exactamente, tiene que ver con eso. Luego, y la última, ¿no? La última escala era la de los misterios, y tenía 4 grados. Casi nadie accedía a los misterios, el jefe máximo no era conocido casi por nadie, ni siquiera por el resto de los seguidores, salvo por el reducido número de cofundadores, ¿no? Obviamente. Sus políticos actuaban siempre de manera poco visible, pero eran muy efectivos. Antes de entrar a la orden, por supuesto, eran examinados por más de un año los candidatos, ¿no? El candidato que tenía intenciones de ingresar debía relatar por escrito y firmar un largo resumen de toda su vida y de todos sus defectos y actos inmorales o delictivos previos que haya cometido. Antes de entrar a la orden ya se estaba como preso, ¿no? Porque la traición era imposible. O sea, el hecho de que vos detalles tu vida y que seas investigado por un año más o menos, como hacían, ¿no? En aquellos tiempos, te hacía prácticamente una persona que estabas atado de pies y manos a este poder. Bueno, la estructura interna de esta orden era muy sofisticada. Nadie conocía a los superiores de sus superiores. Después de 3 años de obedecer órdenes, debía contar todo a su superior, todo lo que espiaba, ¿no? La tarea que se le había encomendado. Esta sociedad había incorporado el concepto de células ausentes en la masonería, es decir, que se podía hacer cualquier hecho y solo descubrir el brazo ejecutor, pero nunca el idealista, porque eran, como se lo denominaban, como compartimentos estancos, ¿no? Separados. O sea, el que estaba abajo nunca se enteraba de las cosas que hacía el de arriba. Su fundador fue Adam Weishaupt, quien antes de fundar la orden era un jesuita que fue expulsado de los Iluminados de Baviera.
tenían como objetivo revolucionar todo orden social de aquella época, es decir, derrocar a las monarquías, exterminar las religiones, especialmente el papado, cambiar el orden moral y también familiar, reformar la propiedad privada, etc. ¿No? Tenían muchos objetivos. Pensaba Weishaupt que la iluminación podía llevar a cometer cualquier acto si fuera necesario. Pero su finalidad principal era inmiscuirse en la política. Sus ilustres miembros asistieron al Congreso Masónico, muy famoso en Alemania en el año 1782, con el fin de aunar las posiciones entre logias masónicas. Fue acá donde inicia la gran infiltración Illuminati dentro de la masonería. Aunque, obviamente, no toda, ¿no? Hasta el día de hoy, no toda la masonería está en manos de delincuentes. Por supuesto que las capas inferiores, seguramente hay gente con buenos ideales, que tiene ganas de pertenecer a un grupo y no se entera de lo que sucede en la cúpula. Pero ya vamos a llegar a eso también, a tiempos de ahora, ¿no? Recordemos que el carácter revolucionario de la masonería ha sido moderado y acotado. Los Illuminati, en cambio, pensaban en un sistema revolucionario mucho más rápido y radical, subvertir todo orden social y moral. Habían formado el Club Le Breton, que luego devino en los jacobinos, que fue el grupo que produjo el Gran Terror durante la Revolución Francesa. Ya hemos explicado un poco este tema, pero es bueno repasarlo. Washington, ex presidente de los Estados Unidos, el padre fundador de los Estados Unidos, en agosto de 1798, y presten atención a este dato que es muy interesante, aún siendo masón y revolucionario, recibe una carta de un ciudadano alemán llamado Schneider, en el que le advierte sobre la infiltración de los Illuminati en Estados Unidos. Habla de una infiltración en la masonería y el gobierno para atraer a los gays e irreligiosos y volcar todo el gobierno y toda religión. Y le dice, en esa carta, le dice: ha pasado un tiempo desde que un libro ha caído en mis manos, titulado Pruebas de una conspiración de John Robinson, que da una relación completa de una sociedad de los masones que se distingue por el nombre de los Illuminati. O sea, este Schneider le manda esta carta al expresidente, por supuesto, de Washington, uno de los presidentes fundadores, que también era en aquel momento un masón revolucionario, y le dice: me ha llegado esta información de tal libro, cuyo plan es volcar todo gobierno y toda religión hacia el naturalismo y que se esforzará por erradicar toda idea de un ser supremo y distinguir al hombre de los animales, solo por su forma. Sospecho, dice él, Schneider, en la carta, que en su país la contaminación de estos haya llegado y podría usted prevenir a los hermanos de la logia inglesa que usted preside. A lo que George Washington, y esto es oficial, ¿no? Porque se ha podido comprobar en las cartas, ¿no? En los museos, que estas cartas existen, con lo cual esto de los Illuminati no es que sea un mito solamente, es algo bien real, que existió. Le responde a este Schneider, Washington le responde a este Schneider, le dice: he oído hablar mucho de la doctrina y el plan nefasto y peligroso de las doctrinas de los Illuminati, pero no supe del libro hasta que usted fue tan amable de enviármelo. Yo no presido ninguna logia, apenas he acudido 1 o 2 veces a reuniones de logias que me han invitado. Creo, no obstante, que las logias de este país no estén contaminadas por los Illuminati. Días más tarde, George Washington le vuelve a enviar una segunda carta, que también se puede encontrar en los museos, y que dice lo siguiente: he oído hablar mucho de la doctrina y el plan nefasto y peligroso de las doctrinas de los Illuminati. Perdón, la segunda carta, estaba leyendo la primera de nuevo, casi como que no tiene un impulso, ¿no? en explicar mejor de lo que quiso decir en la primera, y continúa diciéndole: no fue mi intención poner en duda que las doctrinas de los Illuminati y los principios del jacobismo,
del jacobinismo, perdón, no se hubieran extendido hacia los Estados Unidos. La idea que yo quería transmitir era que yo no creo que las logias de este país hubieran tratado de propagar los principios diabólicos de los Illuminati o principios de los jacobinos, si es que estos son susceptibles de separación. George Washington. Cuando estos comenzaron a crecer, el príncipe de Baviera se asustó, ¿no? Cuando estamos hablando siempre de los Illuminati, en aquella época, 1780 más o menos, y ordenó requisar la casa de uno de los sospechosos. Fueron incautados una serie de papeles y de cartas que comprometían seriamente la cúpula del orden. Los Illuminati fueron prohibidos y tuvieron que emigrar. El príncipe mandó cartas y alertó a todos los reinos de Europa, pero no fue tomado muy en serio, ¿no? Su advertencia es como que pasó de largo, y a los pocos años se produce esta Revolución Francesa. ¿Casualidad o causalidad? Yo creo que es una causalidad. Antes había sido preparada con paciencia, ¿no?, por la masonería esta Revolución Francesa, a lo largo de décadas buscando la culminación, pero obviamente violenta, ¿no?, incluso hasta poder frenarla al estilo inglés. La Revolución Inglesa, recordemos, había sido planificada por el protestantismo a través de la nobleza holandesa y la complicidad de la nobleza inglesa, y no se logró derramar ni siquiera una sola gota de sangre. Y lo mismo tendía a ser esta Revolución Francesa, pero no fue así por esta infiltración de los Illuminati en los jacobinos, que esparcieron el terror por todas partes, masacrando a miles de personas, y que además trajo una terrible hiperinflación, un problema económico muy grave en aquel entonces en Francia. Las finanzas francesas, de hecho, terminaron en un estado calamitoso. Mirabeau, ¿no?, se le dice Mirabeau, fue un personaje muy poderoso de la Revolución. Era un hombre sumamente corrupto que se vendía por dinero al mejor postor y distorsionaba adrede lo que el rey y la asamblea mandaban a decir el uno al otro. Mirabeau era un Illuminati. Aparecía, de hecho, en los listados confiscados de las sociedades secretas. Si bien hoy día no existe una organización llamada Illuminati, las sociedades secretas tienen una gran versatilidad y pueden hasta cambiar de nombre. Tal vez incluso hasta de integrantes, ¿no?, de un país. Muchos Illuminatis se incorporaron, y esto es sabido, a la alta vendita italiana que secretamente controlaba a los Carbonari, que eran otra sociedad secreta. Los Carbonari tuvieron una activa participación en las guerras y revoluciones de los pequeños estados, que hoy conformaría lo que es Italia, ¿no? Al caer las monarquías absolutistas y cesar el poder y sobre todo del papado, ¿no?, el poderoso rol del papado, es imposible pensar que los Illuminati no se hayan fusionado en otras sociedades secretas. Y aquí hago una especie de pausa, ¿no?, momentánea, porque quiero inmiscuirme aún más en la historia profunda de los Illuminati, porque muchos se habrán preguntado, tal vez es un poco tediosa esta parte de la historia, pero verán qué interesante es, ¿no?, aprender desde el origen de esta secta, porque muchos se han preguntado, pero ¿de dónde viene ese nombre, no? ¿Por qué se le dice Illuminati al poder actual? ¿De dónde parte? Bueno, aparentemente surgió de España, ya que décadas antes aparece en Francia un grupo oscuro denominado Illuminatis de Aviñón. Y en los 1400 y 1500 en España estaban los alumbrados. Los alumbrados fueron perseguidos por la Inquisición católica. Esta orden era tan antigua como la propia masonería y habrían nacido en países árabes. Creían en la inexistencia entre el bien y el mal, totalmente opuesto al cristianismo y sobre todo al catolicismo. No estaban tan lejos del protestantismo, que considera que la fe es lo primordial para ser elegido de Dios,
para ser un elegido de Dios, y por ende son estos los que se salvan, y no por las obras. No es una casualidad que el protestantismo haya nacido en la misma época que el alumbradismo, ¿no? La diferencia principal es que los alumbrados no creían en Cristo, creían en la iluminación y en los valores morales más básicos. De hecho, los alumbrados ponían al hombre a la altura de Dios, ¿no? Y lo que hacía el hombre era un acto divino, hiciese lo que hiciese. Entre los iluminados de Baviera y los alumbrados, en cambio, había como una similitud filosófica parcial en cuanto a lo moral, ya que no creían que había valor moral en sus obras. Pero la gran diferencia entre estos dos era que los Illuminatis tenían fines políticos y los alumbrados no. No pretendían los alumbrados derrocar reyes o derrocar al cristianismo. También dijimos que Weishaupt, antes de fundar a los Iluminados de Baviera, había sido un jesuita. La orden de los jesuitas, a la cual pertenecía, no sé, el Papa Francisco, que era una orden cuya finalidad inicial era combatir a la masonería. Pero es disuelta formalmente en 1773 por el Papa Clemente XIV por varias causas. Una de ellas es por falta de pago de diezmos de todos los negocios en los que los jesuitas estaban metidos, y también por constituirse en un poder muy cerrado dentro de cada nación, como si fueran un estado dentro de un estado. Por lo tanto, era un peligro real para el poder real, ¿no? Los jesuitas tenían reglas internas que disponían a cada uno a actuar de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, ser confesores de reyes o nobles, acercarse a gente rica, captar jóvenes de familias prominentes y hacerlas una especie de lavado de cerebro. Llegaron a ser casi como 20.000, según datan algunos registros, y estaban diseminados por todo el mundo. Se los acusaba de ser una sociedad secreta dentro de una fachada visible, porque se sospechaba que su fachada no era más que un pretexto para buscar poder y dinero, a veces de forma subterránea y a veces bien visible. Ahora bien, ustedes pueden deducir que la meta de los jesuitas, si bien podían ser muy terrenales, lejos estaban de organizar revoluciones en todos los países del mundo, abolir religiones, destruir papados, etc., ¿no? Pues estos eran en realidad la meta principal de Adam Weishaupt y sus Illuminati. También queda claro que, si bien la orden de los jesuitas fue disuelta formalmente en la teoría, nunca lo fue en la práctica. De hecho, bueno, como dijimos, el Papa Francisco viene de ahí. Pero los Illuminati, en cambio, eran un grupo práctico, político, y no místico, como el de los alumbrados españoles del año 1400-1500. Los Illuminatis nacen oficialmente el 1 de mayo, como dijimos antes, de 1776, y son prohibidos formalmente en 1780, o sea, 4 años después. Volvemos a lo mismo, ¿no? Prohibidos en la teoría, pero nunca extintos, pasando a ser una secta subterránea, infiltrándose en las masonerías, en las instituciones y en los gobiernos. Nosotros hemos hablado en programas anteriores cómo hay sociedades secretas no ocultas, como la masonería, que bien podríamos decir que es discreta, no es oculta, sino que es discreta. Pero luego están, sí, ya las sociedades ocultas, secretistas y, ¿por qué no?, satanistas, ¿no? Una de ellas es la sociedad secreta
Skull and Bones. Recordemos que Washington, como Benjamin Franklin, ¿no?, eran presidentes y revolucionarios de los Estados Unidos. John Adams también eran masones. Y bueno, algunos de estos fueron presidentes de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, quien además de haber entrado y salido de los Illuminati, nunca dejó de ser masón, al igual que John Adams, nunca dejaron de ser masones. Ahora bien, los Illuminati, no abriendo logias en su nombre en Estados Unidos, obviamente, continuaron con su plan y empezaron a infiltrarse en el sistema de fraternidades, ¿no? El sistema de fraternidades universitarias de los Estados Unidos. Esto es lo que se cree, hay una leyenda, y muchos autores coinciden en que los Illuminati se fueron inmiscuyendo dentro de los grupos de fraternidades universitarias de los Estados Unidos. Y según algunos autores, lo habrían hecho en Virginia, en el colegio William & Mary, y en 1833 dejó el secretismo para convertirse en una entidad pública llamada Pi Beta Kappa. Bastante conocido, ¿no? De hecho, hasta este nombre se ha utilizado en algunas películas. Al estilo cómicas, ¿no?, de los Estados Unidos. Y finalmente abandonó el secretismo porque la fuerza de las sociedades secretas en el país, en aquel tiempo, era tal que generaba un movimiento contrario a estas entre la población que no participaba de ellas. Los miembros de las sociedades secretas se ayudaban unos a otros y se privilegiaban entre ellos para acceder a más y mejores puestos en todas las estructuras políticas, económicas y sociales. La orden Skull and Bones habría heredado a Phi Beta Kappa, la línea directa de los Illuminatis ya muerta en Europa, ¿no?, aunque diseminados sus ideales en otras sociedades secretas, se mantiene en Estados Unidos como el centro de poder heredado de la sociedad formado por Adam Weishaupt. En la orden Skull and Bones se dice que se incorporan unos 15 miembros por año. Se cree que su inicio como fundación está datada aproximadamente del año 1833 por un trust, el Russell Trust, donde de alguna manera estaban ligados todos los miembros. Se cree que actualmente hay unos 500 o 600 miembros, ya que algunos se han ido o han fallecido. A los miembros poderosos se los conoce como número 3. En su mayoría, los miembros provenían de las familias selectas, patricias y ricas de Estados Unidos. La orden no tiene como único fin la ayuda mutua entre las confraternidades, sino que actúa como foro de discusión de algunos asuntos más importantes que debían decidirse en los Estados Unidos, para sí mismos, para Estados Unidos y para el mundo. Los think tanks tienen 1 o 2 miembros, dicen, camuflados dentro de sus integrantes. La orden tiene vinculación con todos los organismos y servicios secretos norteamericanos, no solo el FBI y la CIA, sino también la NSA, la DEA y una gran cantidad de organismos, incluido el grupo Bilderberg. La orden domina hoy aspectos clave de la realidad, de la misma manera que la alta vendita, los Carbonari y los masones, dominaron Italia en la etapa de su nacimiento. Los Carbonari fueron una secta nacida en Francia y propagada sobre todo en Italia y España. Era una rama de la masonería Illuminati. Masones y carbonarios formarían desde 1806 una sociedad secreta y revolucionaria. Para Juan Witt, que fue un carbonario de alto rango, dijo: el fin de la sociedad secreta
era jurar odio implacable a todo gobierno y trabajar para su aniquilamiento. Sus afiliados eran puramente anarquistas. En cuanto a la orden Skull and Bones, algunos personajes conocidos son los señores Bush, padre e hijo, y su abuelo, Prescott Bush. También John Kerry, ¿se acuerdan, no? John Kerry era ese ex secretario de Estado del ex presidente Obama, ¿no? Bueno, también se decía que Obama era perteneciente de esa secta, a pesar de que esa secta en un principio también se decía, algunos autores coinciden en que no admitían negros, pero también hay otra versión que dice que Obama también venía de ahí. De hecho, ahora que recuerdo, también creo que para ingresar a la orden ellos tenían que pasar adentro de un ataúd durante 12 horas, una cosa así, y luego de eso ya eras miembro de la orden. Hay escritores e investigadores que revelan que la orden influyó de manera determinante en dos aspectos de la realidad contrariamente opuestos. Por ejemplo, financiando la revolución bolchevique en el año 1917 en la Unión Soviética, al mismo tiempo que a Hitler y su Alemania nazi a través de un complejo mecanismo bancario, como también organizaron la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania osó desafiar a la potencia de Inglaterra a través de un desarrollo industrial nacionalista, dejando afuera a los banqueros internacionales. Luego, lo que desencadenó la guerra ya es historia conocida, ¿no? El asesinato del archiduque al trono de Austria, ¿no? En manos de una sociedad secreta. Los poderes ocultos Illuminatis utilizaron el atentado para desencadenar la guerra y hundir a Alemania con el famoso Tratado de Versalles, ¿no? Convirtiéndolo en un esclavo de los banqueros. Las teorías del alemán y judío, ¿no? Adam Weishaupt, fueron utilizadas por el judío también Karl Marx, ya en 1848, a través de su manifiesto comunista. El comunismo anhelaba el control industrial de Alemania y su espíritu guerrero, y al mismo tiempo la infinidad de recursos del vasto territorio ruso. Theodor Herzl ya decía: cuando los judíos nos hundamos, seremos revolucionarios. Al elevarnos nosotros, subirá también el poder del dinero judío, que es inmarchitable. Theodor Herzl, fundador del sionismo. La revolución bolchevique rusa fue financiada, según lo que coinciden muchísimos autores, por compañías judías y principalmente por la banca del judío Jacob Schiff, quien era la cara visible de los verdaderos agentes ocultos, es decir, los miembros de la familia Rothschild, distribuidas por toda Europa. Centenares de agitadores salieron de Nueva York y se encontraron con el séquito de Trotsky, y quien arribó a Rusia obviamente con una auténtica fortuna en oro para financiar la revolución. Trotsky era el encargado de las organizaciones del ejército y Lenin era el jefe de las actividades políticas. Ambos eran judíos. 3/4 partes de los 500 revolucionarios dirigentes que intervinieron en la revolución bolchevique de Rusia eran judíos. Derrocar a la Rusia zarista era obtener el control de casi todos los recursos de Occidente. Tras la revolución, la Standard Oil de Rockefeller compró a los rusos el 50% de los campos petrolíferos caucásicos. El mismo año de la revolución bolchevique, Balfour le escribe una carta al barón de Rothschild autorizando la creación de un Estado judío. El objetivo de la creación de Israel no era solamente otorgarle a los judíos una tierra para reconstruir el templo de Salomón y preparar el retorno del anticristo, sino también, y sobre todo, para controlar los recursos estratégicos de la región, fundamentalmente el petróleo. Lloyd George, ex
primer ministro británico entre 1916 y 1922, decía: tenemos un documento escrito entre 1916 y 1922. Tenemos un documento escrito que nos garantiza una nueva guerra en 20 años. Si ellos imponen condiciones al pueblo alemán que no tiene posibilidad de cumplir, le obligan a romper el tratado o a declarar la guerra. Y tenemos más que en claro que el Tratado de Versalles consigue este fin último. Puede que algunos ignorantes sigan negando la autenticidad de los protocolos de los sabios de Sion, pero nadie puede afirmar que los agentes Rothschild no se encontrasen involucrados en el Tratado de Versalles. Si los Illuminati hubiesen conseguido lograr un gobierno único mundial en la Primera Guerra Mundial, no se hubiese necesitado organizar las otras dos. Con lo cual, obviamente, la Segunda Guerra Mundial estaba en marcha. En el 1929, los banqueros internacionales deciden apretar el botón. Después de organizar y provocar un boom de acciones, lograron destruir el sistema financiero, bancario, y precipitar a Estados Unidos en una profunda crisis. Los Illuminati aprovecharon con desfachatez para comprar a precio vil terrenos y sociedades, ¿no? Adolf Hitler, ya para esa fecha, ofrece sus servicios. Los grandes capitales americanos transferidos a Alemania desde 1924, bajo la cobertura del Plan Dawes y el Plan Young, constituían la base en la que Hitler iba a construir su maquinaria de guerra. IG Farben era un grupo industrial, el más importante de Europa, y la iniciativa química más importante del mundo, en la que además cooperaron 93 países para la reconstrucción de Alemania Federal. De Alemania, ¿no? De Alemania para prepararse para la guerra. Más de 100 firmas americanas estuvieron implicadas en la construcción de la maquinaria alemana. Entre ellas, General Motors, Ford, Harvester, DuPont. El Union Bank fue el principal banco financista. 4 de los 8 directores eran miembros de Skull and Bones. 2 de ellos eran nazis. Uno de los colaboradores directos fue Prescott Bush. Es sorprendente, ¿no? Como en los libros escolares se habla a los alumnos del malvado Hitler como el único responsable, pero eluden de responsabilidad a aquellos de donde obtuvo su ideología. Ni quién lo propuso, y mucho menos quién lo financió. En el Congreso Sionista de 1946 se decidió en recurrir al terrorismo para construir el Estado sionista de Israel. Así fue como surgieron organizaciones terroristas en la propia Palestina. 2 de los más importantes grupos fueron Zvi Leumi y Menachem Begin, de Menachem Begin, y el grupo Stern de Yitzhak Shamir. Cuando la sangre corría, más y más se apeló a la creación de 2 estados independientes, uno árabe y otro judío. Así y todo, aún no es reconocido Palestina, ¿no? como estado independiente. Por el contrario, se le roba más y más tierras año a año. La separación suscitó, obviamente, perturbaciones aún más sangrientas que obligaron a la ONU a retirarse. Los sionistas, obviamente, lo aprovecharon para repartirse arbitrariamente Palestina. Menachem Begin una vez dijo: nuestra raza
es raza de amos. Somos dioses divinos en este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores, como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparando nuestra raza, las otras razas son bestias y animales, a lo más ganado. Las otras razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado por nuestro líder, con una vara de hierro. Las masas lamentarán, o mejor dicho, lamerán nuestros pies y nos servirán como esclavos. Menachem Begin fue primer ministro de Israel el 22 de abril de 1977 hasta el 22 de agosto de 1983. Y este discurso fue hecho en el Parlamento israelí el 25 de junio de 1982. 4 años antes había recibido el Premio Nobel de la Paz, aunque usted no lo crea. Ahora fíjese, ya casi que para cerrar, ¿no?, este programa, luego vamos a escuchar un audio de Giorgio muy interesante. Fíjese estos datos curiosos que no hay que dejar pasar y que muchos investigadores incluso se les pasa por alto. El 1 de mayo de 1776, como dijimos, nacían los Illuminati. El 1 de mayo de 1945, la élite anuncia la muerte de Adolf Hitler. El 1 de mayo de 2011, la élite anuncia la muerte de Osama Bin Laden. El 1 de mayo de 1886, los Illuminati que cumplen 100 años, y los obreros en Chicago organizan una huelga y muchos mueren de forma cruel. Así nacía el famoso Día del Trabajador. Y lo que tal vez mucha gente no sabe, es que la orden de matar fue dada por los mismos que organizaron la huelga. En 1976, es decir, 200 años después de la creación de los Illuminati, fue un año bisiesto y fue designado como el año del dragón, según el horóscopo chino. El dragón que le da autoridad a la bestia que viene del mar y que toda la tierra la adorará. ¿Es así a lo que refiere la Biblia? También el año 1976, fíjese este dato curioso, es el año del famoso golpe militar más sanguinario y atroz en la Argentina, organizado en gran parte por la logia masónica PDUE, la logia masónica PDUE italiana, ¿no?, esa famosa logia de Licio Gelli, logia a la cual también pertenecía Franco Macri, padre del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri. Hoy, los Illuminati dominan el mundo a través de las masonerías y las organizaciones más potentes. Organizaciones como el CFR, que es el Council of Foreign Relations, Consejo de las Relaciones Exteriores, que se dice que es el cerebro del mundo. Es una organización que nuclea a cientos de otras organizaciones que hacen investigaciones acerca de los países, acerca de los recursos, acerca de la ideología, de su cultura y cómo dominarlos. Organizaciones también como la Comisión Trilateral, el Fondo Monetario Internacional, que casualmente ahora en Argentina ha puesto sus pies de nuevo, la Organización Mundial de Comercio,
el Club Bilderberg, el Club de Roma, etcétera. Bueno, por supuesto que todas estas organizaciones han sido infiltradas por los Illuminati, si es que la mayoría de sus miembros ya no pertenecen a esta organización ya, ¿no? Y ahora sí, propongo escuchar un audio muy interesante de Giorgio Bongiovanni, que habla acerca de las masonerías, de las instituciones, y explica también un poco el mundo actual. Que las instituciones espirituales que tienen la cultura de la historia de la humanidad, todas han fracasado. La institución de la masonería, que nació con valores universales, con el conde de Cagliostro, de Saint-Germain, Louis-Claude de Saint-Martin, era la masonería de la hermandad universal. Luego la agarraron delincuentes, criminales, gente que a través de la masonería ha querido aplastar el mundo, y se acabó la masonería. Aquí en Argentina el dictador Videla hacía parte de la logia masónica P2, Macera, Videla, de la logia masónica italiana que estaba conectada con la mafia y con el Vaticano. Entonces son todas organizaciones criminales que aparentemente son a la antítesis, pero en realidad se juntan para mandar el mundo. Entonces, ¿qué pienso? Son en las manos del demonio. Todas las cumbres de las grandes organizaciones terrestres son en las manos del demonio. Y lo digo con sufrimiento, porque hay adentro de la masonería, como adentro de la iglesia, adentro de los partidos políticos, adentro de los movimientos de cualquier tipo, hay gente buena, pero siempre están en la base, abajo. Más subes, más ves las caras diabólicas. Y esto está pasando en todas las instituciones mundiales. Insisto, por esto es indispensable la intervención de Dios personalmente. Porque ¿cómo puedo yo ganarle a uno que tiene todo el dinero del mundo, todas las armas del mundo? ¿Cómo le pido? Ahí que tiene que intervenir Dios. Entonces la masonería no es la única fuerza criminal, la alta masonería hablo, no de la gente, de las bajas. Son conectadas entre ellas, colaboran, se complementan, hacen negocios entre ellos. Delante al público se odian, pero atrás de las cortinas, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo. Bueno, ahí escuchábamos el audio de Giorgio, impecable, como siempre, que nos da la explicación justa que necesitamos escuchar. Por lo menos nosotros que lo seguimos es de verdad regocijante escucharlo. Y decía bien claro, ¿no? La gente que está abajo no tiene mucha trascendencia en estas organizaciones, en esta estructura de poder mundial. Más subes arriba, más pudredumbre. Lo mismo pasa en la política, ¿no? En la política a menudo vemos cómo debaten, ¿no?, ciertas ideas, ciertas leyes. Y entre ellos vemos que hay gente que de verdad tiene muchas ganas de hacer florecer al país, que tiene muchas ganas de construir algo para su pueblo, para su gente. Sin embargo, esa gente nunca llega al poder. La gente buena nunca llega. Siempre llegan los peores. Porque más subes,
más podrido está. Y ahí es donde domina toda esta secta diabólica, incluyendo la política, por supuesto. Y hablando de políticos, ¿no? Yo quisiera cerrar con una frase para que se entienda, ¿no?, todo esto que hemos hablado en este programa. Yo sé que al principio puede resultar un poco tedioso porque la historia a veces, es un poco aburrida, ¿no? Pero es necesaria. Y este político, que se llamó Winston Churchill, era un primer ministro inglés. Fue aquel ministro en el que estuvo implicado en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, en contra de Hitler. Un político, un sinvergüenza, ¿no? Como todos. Él era un simple empleado y era el primer ministro en un momento tan importante y trascendental. Y dejó una frase que pudo haber pasado desapercibida, pero no para mí. Y se las quiero comentar. Y fíjense lo que dice. Aquel que no vea que en la tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un importante plan en el cual colaboramos como siervos fieles, está ciego. Lo dijo él. Él mismo diciendo, yo soy un colaborador. ¿Colaborador de quién? ¿No? Bueno, colaborador de estas familias poderosas, de este poder oculto que nosotros hoy hemos denominado Illuminati. Bueno, muchas gracias para todos. Nos vemos el próximo miércoles como siempre.